Sache mojos. Ejamipco meme noviono. Ejamipco tata noviono. Buenos días, señores. Buenos días, señoras primero. Buenos días, señores. En el idioma mojeño trinitario. Como es costumbre, al comenzar, les adelantamos lo que tenemos hoy. En realidad, este mes, al comenzar, les recuerdo que hay un día especial. Es el día de San Juan. Decir San Juan es decir una festividad, aunque de origen pagano. Así lo llamaban los cristianos a quienes tenían otra religión en la antigua Europa. Los antiguos celebraban la llegada del verano con fogata, allá en el hemisferio norte, y por eso se convirtió en una tradición. Esto tiene relación directa con el periodo de siembra de esa región. Por tanto, se vincula a la actividad campesina. La etimología de la palabra tiene que ver con eso. El significado es campo. Y para eliminar la tradición pagana, los cristianos convirtieron la fecha en un día dedicado a San Juan, al Santo San Juan, el Bautista, para darle sentido a la conversión religiosa que ellos impulsaban, dando bienvenida a los nuevos bautizados. Pasando el tiempo, hoy San Juan es sinónimo de otro tipo, de cambio. Se hacen fogatas para quemar lo viejo y esperar lo nuevo. Con tanta gente, con tanta población, hay también muchos pirómanos que les gusta quemar todo, les gusta el fuego, pero claro, ponen en riesgo el bosque, que ahora ya se está defendiendo. De paso, se aumenta la contaminación, que se combate, pero con otra forma. No hacer fuego, no hacer humo. Nosotros en Sachimojo nos apegamos a que la noche de San Juan, supuestamente la noche más fría del año, sea para compartir, para estar en familia, para estar en grupos, para contarnos historias, anécdotas, para revivir las leyendas. Dicho sea de paso que este es un pueblo de leyendas, ¿no? Y entonces, ojalá que el 24 sea un momento para vivir la tradición. Bueno, en Sachimojos hoy será especial. Tenemos una motivación extraordinaria. Se ha realizado en los últimos días un acto de homenaje póstumo a un compositor trinitario que dejó huella. El honor fue concedido a don Alejandro Josen Mejía, más conocido como Chichu Josen. Nuestra entrevista de hoy está dirigida a ese tema, a Chichu Josen. Ahorita empezamos. Ya viene Sachemos. La música no escoge. El acervo musical boliviano es muy rico. De eso estamos plenamente seguros. Además de riqueza, tiene variedad, muchos ritmos. La colección musical del Oriente está así. Muchas piezas, muchos compositores y lo mismo muchos intérpretes. De ellos todos nos sentimos orgullosos. Y es el caso de uno de los compositores más polifacéticos del Beni, Alejandro José Mejía, popularmente conocido como Chichu José. Hace 5 años desapareció, falleció en el año 2019 y ahora se le ha brindado un homenaje póstumo. El acto se efectuó con la presencia de uno de sus hijos, Adrián José Suárez, que también destaca en el arte musical. Adriancito, como se le decía cuando era pequeño, interpretó ahora en el piano varias composiciones de su papá. Al tocar el piano, Adrián recordó varias facetas de su progenitor, que además de ser médico, fue futbolista y fue compositor.
Esos aspectos de la vida de Chichu Hosen queremos aquí transmitirles a ustedes en Sachemo. Y por eso le pedimos a Adrián una charla particular. Lo invitamos, o mejor dicho, lo visitamos en su domicilio en Trinidad. Espero que les guste esta conversación. Quiero dar la bienvenida, en realidad quiero agradecer la bienvenida que nos hace Adrián Hosen Suárez por estar aquí en su casa. Adrián, muchas gracias por estar en Sachemojos. Muchas gracias, gracias por la visita, muy honrado por su presencia. Honrados estamos nosotros porque queremos conversar en un doble sentido, con una doble motivación, porque el apellido Hosen nos lleva a Chichu Hosen, pero también a un Adrián Hosen Suárez en este caso. Quisiera hablar primero de Chichu Hosen. ¿Quién era Alejandro Hosen Mejía? Bien, bueno, Alejandro fue nuestro gran padre de nosotros los grandes hermanos, que siempre lo recordamos como imagen paterna, para empezar, ¿no? Muy cariñoso, de buen humor siempre. Hay que rescatar o resaltar que él siempre tuvo, y las personas que lo han conocido, muy buen humor. Hay muchas historias y muchas anécdotas que se lo resalta así, porque lo hemos vivido, los hemos visto como padre, como amigo, como profesional. ¿Ese humor lo vivían en familia? Exactamente, ¿no? Eso lo vivíamos nosotros en familia y lo vivían también los amigos y en el trabajo. Entonces fue una persona, sigue siendo una imagen a seguir, paterna. Muchos comentarios de mi hermano más chico, que es médico, yo soy odontólogo, que él trata de seguir los pasos del médico, que es el papá, ¿no? Entonces todavía sigue siendo un emblema a seguir. De buen humor, siempre estuvo amante de su trabajo, muy querendón, muy sensible. No podía ver una película de las de Lejano Oeste, Las Balas, donde pasaba algo y a él se le caía una lágrima. Era muy emotivo. Que eso también ha sido herencia de mamá, de su mamá, de mi abuela, que han sido también de esa línea muy sensible, que también nos ha tocado a nosotros, que yo lo siento, ya yo lo veo, yo con mis 47 años, ya me refleja un poco que la sensibilidad nos viene aflorando muchas veces, ¿no? Es genético. Sí es. Muchas veces él en el hospital, al día número 15, número 20 de turno seguido, se le golpeaba la puerta y él salía silbando, ¿no? Él salía siempre con una sonrisa, de buen ánimo. Nunca lo hemos visto de mal humor, nunca nos tocó. Nunca negó atención. Nunca nos retó, nunca alzó la voz. Eso es algo que nosotros lo tenemos bien como enseñanza, ¿no? Él nos enseñaba de otra manera, él nos hablaba, él tuvo un amor, un corazón noble. Eso fue Alejandro. ¿Y recuerda que usted haya notado eso en sus abuelos también? También. Él lo heredó también. Mi abuela materna, su mamá, ¿no? Tachita le decíamos, Elsa, la abuelita Elsita, era un pan de Dios, que estaba a cargo de la famosa Casa Hosen, ¿no? Ella estaba sentadita en la avenida ahí, 6 de agosto. En la avenida 6 de agosto. La casilla número 1, imagínense, el código postal, la número 1, creo que no sé si la siguen manteniendo, pero la casilla número 1, porque eran tan ordenados, tan organizados, que, bueno, a mi abuelo, a su papá, él muere joven, cuando él tenía 20 y pico de años, 28, 29 años, entonces no lo llegué a conocer. Con mi padre tuvimos una diferencia, él me tiene a mí de 40 años, yo cumplí 40 y él cumplía 80. Entonces yo no llegué a conocer a mi abuelo, pero sí, mi abuela era un pan de Dios, la hemos tenido, todos los nietos la tenemos en imagen a Tachita, como una persona muy noble también. Hablemos de Chichu médico. Él se fue a estudiar a España. Él con tío Kiko, con tío Carlos, con los dos hermanos, se van, 5 bolivianos se van a estudiar por barco en esa época, tardaban 3, 4 días, 5 días. 4 meses. Ah, perdón, meses, ¿no? Claro. Sí. Que se iban hasta España. Y él termina en la Facultad de Medicina. Estamos hablando Madrid. de la década del 50 ya. Exactamente. Termina
Medicina, los dos hermanos, él se dedica a la cirugía, tío Carlos es pediatra, fue médico muy gran especialista pediatra, y él se dedica a la medicina con especialidad desde Madrid, desde España, a Múnich, Alemania, a Praga, a República Checa. Entonces él hacen juntos especialidades en países cercas que lo pueden hacer, ¿no? Pero él se dedica a la cirugía directamente, apéndice, abdomen, y viene él con relativamente 25, 26 años, como los dos como médicos especialistas. Pero antes de regresar allá hay algo que contar. Chichu, futbolista. También, claro. ¿Hay un capítulo de eso? Hay una faceta muy importante. Él no sé cómo se dio tiempo para todo, ¿no? Atrás nuestro hay una foto del profesor Aguirre, que está Chichu como faceta médico, como futbolista y como músico. Entonces, él se daba tiempo para hacer música y en ese momento, fueron otras épocas, para jugar al fútbol. Él jugó en una segunda división del Real Madrid, después juega en el Valladolid, que ya estaba en primera división, en un equipo de segunda división de Alemania, en Múnich. Y hay muchas historias de él como gran futbolista. Seguro que cuando esos equipos, hablando de España, de Europa, todavía no había tanta exigencia profesional como hoy. No, él en estos momentos hubiese sido, creería que más deportista, más futbolista, ¿no? Peleando con su música, porque también ha sido un gran prendido del compás, del pentagrama, de escribir, de componer también, ¿no? Y Y también, o sea, si hacemos un 100%, ha sido 33, 33 y 33% de cada pedazo de lo que él se dedicó. Medicina, médico, un 33%, futbolista, 33%, y 33% de deportista. Supo compartir ese tiempo. No sé cómo lo hizo, pero realmente lo logró. Y al regresar, amén de su medicina, ese prestigio que ya venía con un título europeo, español, ¿cómo es que se ingresa a la música, al arte? ¿De dónde sale Chichu músico? En realidad él siempre, su mamá, música. ¿En qué sentido? ¿Ella tocaba piano? Tocaba, cantaba, tenía ese don que le pasaron a los hijos. Por ahí Chicho lo absorbió más, o por alguna razón genética le cae más a uno que a otro. Usted, si se da cuenta, hay muchos hijos de grandes cantantes, hijos de grandes deportistas que no siguen siendo deportistas. De alguna manera salta el gen o se va para un lado o para el otro, ¿no? Depende de cuántos hijos tengas. Eso es un factor genético que no lo podemos saber, ¿no? Pero a él le cae muy fuerte el gen de la música por la abuela materna. Entonces, la cosa es que él se dedica a la música. Cuando vuelve, me imagino añorando esos años que estuvo en Europa. ¿Cuántos años tuvo? ¿10 años? Más o menos, unos 8 años estuvo. Ajá. Entonces, cuando él vuelve de toda esa vida, nunca más volvió de visita. No vuelve el de visita, él muere en Trinidad. No tuvo vacaciones. Él se quedó a vivir en Trinidad y no se quiso mover más de Trinidad. Entonces... Y perdón, cuando estaba en España estudiando, ¿vino alguna vez de No, creería que no, era muy difícil. Claro. Primero largo el viaje y costoso. Era muy difícil, eran otras épocas, allá estaba muy difícil, muy duro. Si bien iban bolivianos a estudiar allá, eran muy pocos, de familias muy conocidas. Y el mantenerse allá también era difícil. Todavía sigue siendo difícil, ¿no? Pero entrar en una sociedad con un idioma muy difícil, muy distinto, perder nuestras costumbres que directamente éramos planetas distintos, ¿no? Ahora con la tecnología somos casi uno solo. Estamos cerca, se ha globalizado. En ese momento eran dos planetas, era irse del mundo. Y al regresar, él se empieza a ubicar profesionalmente. Pero se encuentra con un ambiente, ¿qué? ¿Novedoso o ya lo conocían? Porque estamos hablando de creadores, compositores, artistas. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran sus compinches? Bien, claro. Cuando él viene, él siempre fue futbolista, ¿no? Hay fotos desde los 12 años representando al Beni, representando a Bolivia, como futbolista. Entonces él viene, me imagino, que él entra o es como médico y futbolista. Eran esas dos formas que se lo conocía a Alejandro Josen en Trinidad, en el Beni.
futbolista, porque fue antes de irse futbolista, y ahora como médico, y tenía que hacerse conocer como médico. Era su segunda pasión formada. Y la tercera que quedaba en formación, que fue la última, que siempre la desarrolló, fue la música. En eso aparecen por suerte, muchas reuniones, muchas bohemias de estos grandes músicos que son nuestra herencia. Por ejemplo, ¿no? Carmelo Guzmán. Carmelo Guzmán fue un gran compositor, que tiene un hijo que toca, que es Chamali, le dicen, Guzmán. Que ha fallecido hace poco. Pero estuvo en Estados Unidos. Sí. Hizo gran música en Estados Unidos. El pariente por lo Mejía de Alcides Mejía. Alcides Mejía, primo lejano de papá, José Mejía, que era el de Savia Andina. En esa época, Savia Andina, el viejo Savia Andina de hace 25 años atrás, el vientista de la Quena y la Zampoña, Alcides Mejía, también eran conocidos. Roger Becerra, que hicieron una amistad muy grande con Roger Becerra, que fue mi profesor de piano. Por ahí también se puede relacionar, ¿no? que se hicieron bohemias en esos círculos, grupos, que una tenía muy chica y buscando siempre el humano de reunirse en sociedad. Y si el humano se reúne en sociedad, ¿qué hace? Un poco charlar lo que uno hace, lo que uno quiere, compartir, intercambiar, hasta que aparece una guitarra. Y el músico tiene una particularidad muy importante. Cuando encuentra otro músico, tiene un idioma de conexión distinto. Mucho se dice que la música es el lenguaje más antiguo, ¿no es cierto? Y me pasa a mí, que yo estoy lejos por situaciones de la vida, me encuentro con otro músico. El otro músico puede ser otra cosa formada, distinta a la mía. Pero cuando sabemos que los dos somos músicos, que nos gusta la música, entramos en una condición de hermandad distinta. Generalmente pasa. Porque entienden el pentagrama. Porque nos hablamos de música, ya nos lleva a la charla a otra cosa. Podemos estar en una reunión, en un congreso, en lo que quiera hablarse, o en un supermercado donde uno encuentra otro músico, nos vamos a la charla a la música y no terminamos nunca de hablar. ¿Eso le sucedió a Chicho? Eso puede ser que haya pasado con ellos, ¿no? Con los hermanos Vincenti. Los hermanos Vincenti eran... Rudy y Benedicto. Exacto, y había un tercero más, Vincenti, que hacían los famosos caciques de mojo. Chichín. Chichín, Valverde. exactamente. Pero los caciques de mojo, por ejemplo, hacían sus bohemias en la casa de Bene Vincenti y no por nada, pero no existe hoy en día o alguien que se dedique a esa bombilla tan formada y tan recaudadora de la música de los pueblos. Gudi Vincenti tocaba algo y decía, esto es de Magdalena, de allá, de atrás, y lo sabía, y era un torito de allá, esto es de... Y sabía de qué región era cada canción que él tocaba. Por ejemplo, los invitan el primer festival Sombrero de Sao, Beni Pando Santa Cruz. Entonces, va los caciques de mojo con 3 canciones. Eran 3 minutos y afuera. La cantidad de músicos que gana el festival Los Caciques de Mojo, el primer festival, fue el gran honor para el Beni que gane Los Caciques de Mojo, una bombilla autóctona mojeña que gane ese festival. Segundo festival, se vuelven a presentar, vuelven a ganar a ese montón de grandes músicos que querían el primer premio, ¿no? Los 2 años seguidos el primer premio. El tercer festival que hacen los cruceños, lo llaman de invitado directamente porque nos va a seguir ganando, ¿no? Entonces, le quitaban premio. Les quitaban el lugar. Entonces, para darle lugares a otro. Y en ese tercer festival, el 89, me llevan como invitado también. Yo tenía 13 años. Van los caciques de mojo, me ponen una camiseta más chiquitita a mí y entramos tocando en el gran estadio de Oriente Petrolero. La gente que hacía las banderas y que saltaba y que bailaba y que fue impresionante. Para mí, yo mis 13 años, ver esa gente, la multitud, hasta con miedo, ¿no? Cómo aclamaba, una orquesta atrás, impresionante, una orquesta atrás, el escenario muy grande, todo muy bien armado. Santa Cruz ese festival fue muy lindo.
Sí. Entonces nos dan un premio por participación, por homenaje. Y a lo que quería llegar, y a Gudi Vincenti lo quieren hacer cruceño, nombrándolo como un cargo permanente de profesor en la Escuela de Música de Casa de la Cultura en Santa Cruz. No me digas. Él no se quiso quedar, se vino a Trinidad. Él lo ha contado hasta no hace mucho, ¿no? Gudi Vincenti. Los cruceños me quisieron llevar y él se quedó en Trinidad. Eso ha pasado capaz que en muchas otras cosas. Bueno, y ese era el ambiente entonces en Trinidad que encontró Chichu. Exactamente. Empezando su carrera ya de médico, ¿no? Claro, me imagino que ha sido una salida del campo laboral donde se encontró con estos músicos y uno traía al otro, después aparecieron los grandes taitas, que también éramos pues pueblo chiquitito, conocido, y en una tarde caía otro y el otro, y cuando uno los conocía o los escuchaba, tenían grandes canciones y eran grandes intérpretes, hasta que llegaba Roger Becerra, ¿no? Estamos con Adrián Josen Suárez. Felices de escuchar tanta historia en un ambiente, precisamente el ambiente familiar de la familia Josen, conversando sobre su papá, Chichu Josen, y despuesito vamos a hablar con él. Adrián, ¿cuál era ya el desarrollo artístico de Chichu? ¿Qué ritmo musical prefería él? ¿Se puede identificar? Él ha ido por muchos campos, ¿no? Él se formó escuchando en esa época mucho bolero, que ha sido una rama muy importante nuestra, ¿no? El bolero. Y el bolero nos llevaba, que es también importante, a una letra bonita, a una poesía que se ha perdido. Recibíamos mucho bombardeo de la música mexicana, ¿no? En esa época, con bolero. Las rancheras, pero él mucho fue a esa letra y a esa melodía de los panchos, de los boleros de esa época, ¿no? Hemos consumido y seguimos consumiendo mucho eso, que yo cada tanto vengo y escucho todavía esas canciones que yo dejé de escuchar acá. Estás diciendo que en realidad el bolero tiene un mayor sustento en la poesía, en su letra. Estoy hablando de una época donde el bolero, tipo Manzanero, que marcó una época tremenda, tenía una estructura de música instrumental muy bonita, acompañada de una letra, creo que mejor. Entonces era una poesía que competía con su música. Las dos cosas brillaban, ¿no? Que hoy en día, si tenemos una música pegajosa, la letra no sirve para nada. Es más, da vergüenza, es agresiva, es xenofóbica. Habla de cosas que ya directamente los chicos para mí no deberían escuchar tanto porque es prohibida directamente, ¿no? Las letras. Casi porno. Directamente. Entonces, en esa época el bolero llevaba una letra dulce, no se faltaba el respeto a la mujer, se la conquistaba, ¿no? Con sensualidad incluida. Totalmente, y si alguna palabra quedaba oscura, era elegante. Pero ¿por qué pasaba esto? Porque los que escribían demoraban capaz que tiempo en buscarle las palabras precisas para hacer la rima y para hacer lo que querían decir. Estas nuevas canciones las hacen capaz que en 2 horas, ¿no? Aunque, y usted lo ha mencionado en la última charla que le escuché aquí en Trinidad, habían autores que a las 2 de la mañana se levantaban inspirados. Inspirados, claro. Porque eso ha sido parte de lo que le pasa a todo el mundo. En esa época hemos tenido por ahí una buena o mala suerte de nacer en esta ciudad. Porque esa persona que se levantaba a 2 de la mañana, Horacio Rivero, a escribir, si se hubiese nacido en España, hubiese sido otro Horacio, ¿no? Entonces hemos tenido esa cosa que Trinidad nos ha dejado siempre, ¿no? Y hablando de Horacio, Chichu, ¿usted pudo vivir con él esos momentos? ¿O sí, cómo escribía? No, ¿Se escondía? Chicho silbaba, le gustaba mucho silbar. Mucha gente lo conoce que por ahí estaba silbando y era muy afinado. Realmente él era un oído absoluto, ¿no? Él tenía la afinación hasta silbando. Entonces, ¿qué le pasaba? Él se iba a trabajar. Y yo por ahí que estaba acá en la escuela, en el colegio, se iba a trabajar y venía con la canción silbándola, llegaba, se volvía a ir, venía, me decía,
Adrián, Ya está. 6 de la tarde, la tengo silbando otra canción de las 8 de la mañana. Entonces le iban preparando mientras trabajaba y llegaba y acá yo se la grababa, ya le poníamos un poco de guitarra. Podemos decir que su propia profesión lo inspiró también en la música. O sea, lo que quiero decir que él estaba siempre libre de cabeza como para dedicarse a una profesión que dependía del riesgo de vida, pensando en una música que su alma, su corazón, pues estaba libre, noble, ¿no? O quizá alimentaba esa ilusión Puede profesional. puede ser, porque si a usted me da hoy en día, si yo fuese médico, ¿no? O cirujano, directamente trabajando sobre el riesgo de vida, no puedo estar pensando en una canción hoy en día. ¿Hay alguna anécdota sobre ese caso, sobre esa situación que se acuerde usted? Él, Creando ¿cuál canción? Él, por ejemplo, el chiriperono, él en su hamaca iba y venía, que bueno, lo tengo presente, ¿no? En su melódica haciendo el famoso chiriperono. Pero el chiriperono nació con esa mezcla que él quería que sea autóctona. Por eso la respuesta a la pregunta. Él hizo chiriperono, taquirari, mezclado con un ritmo autóctono, el machetero. Él hizo boleros que son hermosos, que él le gustaba tocarlo permanentemente. Él muy apasionado por ese ritmo tranquilo, pero sin embargo también hacía polcas paraguayas, valses también para la familia, hizo un poco de todo. ¿Boleros hizo? Boleros también, sí. El sentido de esos momentos hace que uno empiece a preguntarse, ¿qué es el artista en ese momento? ¿Un compositor? ¿Un poeta? ¿Un cantante? Él fue compositor. Nosotros en este rubro es compositor, el que hace la música, y autor, el que escribe la letra. Entonces, el autor es el poeta, que él encontró un buen equipo de trabajo, un dúo, con José Luis Maese, perdón, con Pepe Maese. Pepe Maese ha sido una inspiración tremenda de poesía, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos Pepe ponía la letra. Y Exactamente. Chicho ponía la música. El chiriperono, Chicho hace la música y la música se la presenta a Pepe y Pepe años después le hace la letra. Entonces, ¿Varios años después? Un par de años después. Y esto se presenta en un festival Sombrero de Sao. Así nace el chiriperono. Y como viene desde Santa Cruz y nosotros somos consumistas de lo que viene afuera, por eso entró más fuerte a Trinidad, porque venía de un festival muy importante. En esa época nosotros teníamos 2, 3 canales de televisión, entonces veíamos, teníamos la noticia de que estaba en septiembre, me parece, el festival Sombrero de Sao. Entonces todo el mundo era la expectativa, ¿quiénes iban del Beni representando? Entonces va el chiriperono representando con música de Alejandro Josen y letra de Pepe Maese. Así que, y entra después a Trinidad con mucha fuerza porque es un taquirari con una letra muy bonita, una poesía muy bonita. Pepe, sin embargo, es música y letra de sus propias autorías, ¿no? Él se dedica a hacer sus músicas y sus letras. Usted que ahora es formado, y de eso vamos a hablar enseguida, ¿cree que el compositor tiene que haber sido un buen lector, tiene que estar con una buena educación? Siempre. Lo que uno hace empíricamente tiene un techo. Empíricamente lo que yo opino, el empíricamente se tiene que eliminar empíricamente. Hemos sido empíricos, todos empezamos empíricamente, pero de alguna manera el empirismo, las letras abren una ventana, techo, puertas, derriban paredes, la letra, el estudio, los libros derriban paredes y derriban miedos. Entonces el empirismo, podemos ser grandes músicos, esto es muy importante para los chicos que son empíricos guitarristas. Si ese chico guitarrista de 8 años que está empezando con su primero o segundo taquirari, si no lee un poco de armonía, de teoría, de las cuerdas, de la afinación, de la guitarra, empíricamente nunca va a trascender para él. Si él abre un poco el panorama, lamentablemente dedicándose a estudiar, a leer, se puede hacer ese diamante en bruto, lo puede pulir.
ese talento. De muchas caras. Se desarrolla. La letra siempre es la que abre la cabeza. El libro es el que abre la cabeza, derriba todo el libro. O sea, el empírico tiene el talento, tiene las ganas, tiene la emoción, el entusiasmo, pero si no, que eso es lo difícil. Un chico de 8 años, el ejemplo, guitarrista, que va a un lado, va al otro, gana festivales, y lo sentamos a un libro, no quiere hacerlo. Estamos conversando con Adrián Hosen Suárez, conversando sobre Chichu Hosen, Alejandro Hosen, un músico que además de médico también cultivó el deporte, fue futbolista. Pero vamos ahora a una segunda parte. Adrián Hosen Suárez es también artista. No sabemos si fueron los genes o la guía espiritual, familiar de su papá que le llevó al arte. Adrián, hemos visto grabaciones, videos un poco antiguos ya tenemos nuestros años ambos, y lo vemos a Adriancito tocando melódica. La melódica también fue cultivada, no sé si traída desde España por Chichu. ¿Quién es Adriancito Hosen? Hemos sido amigos con Alejandro Hosen, como padre, mi padre, como hijo, pero hemos sido amigos. Ahí está el punto de la unión, la amistad. Entonces, yo desde chico iba a sus reuniones y siempre era la música. Si a mí no me hubiese gustado la música por genética, yo capaz que no hubiese estado con sus amigos, ¿no? Hubiese estado en otro lado, ¿no? Pero a nosotros él nos inculcó o nos incentivó en las ciencias naturales, que es su rama, ¿no? La medicina. Mi hermana es bioquímica, se dedicó a eso. La segunda estuvo en administración de empresa. Tengo un hermano ingeniero, pero estuvimos casi la mayoría en las ciencias médicas. Nos ha gustado eso. Y él nos inculcó un poquito en eso. Pero la genética de la música la recibí. De alguna manera la recibí, pero con honor, con gusto. A mí me gusta y ojalá que también los que siguen mi camino la reciban. Pero eso sale, es una semilla que sale, crece solita. Él, de alguna manera, en casa siempre hubo música. ¿No faltaba la guitarra? Nunca, por él, por los amigos que venían. Y la abuelita tenía el piano. También, claro, el acordeón, había un acordeón, él tenía un acordeón de, no sé, por decirle 80 bajos, que así se los nombra. A mí yo tenía un acordeón de 40 bajos, era más chico que el de él. Estuve pasando clases con un profesor, entonces tocábamos acordeón, él tocaba guitarra, hemos tocado guitarra, hemos paseado por la música. Eso en la época estudiantil suya. Yo tenía 10, 12, 13 que me fui a Cochabamba a continuar a los 13 años en el Instituto Eduardo Laredo. Pero en eso que quiero, entre paréntesis, de eso lindo de la música que yo lo he vivido y lo he pasado, estaban amigos músicos de él, nacionales e internacionales, porque también han estado acá los del Suquía, ¿no? Los famosos del Suquía. No sé si el Chango Nieto, los Cuatro de Córdoba, estuvieron en Trinidad. Leonardo Fabio. Pero los Cuatro de Córdoba estaban en casa. Era tan chico Trinidad que terminaban en casa con guitarras Durán Barba. Se enamoraron de las guitarras. O sea, este pueblo ha tenido tanta riqueza en el arte que una guitarra, por ejemplo, no me salgo de lo nuestro, una guitarra artesanía de las maderas, de la goma, del pegamento, de la cuerda y de la sonoridad de la caja de resonancia de una Durán Barba, hoy es reliquia. Se la llevaron el trío, los Panchos, ¿no? Los Panchos. Bueno, entonces, ¿quién continuó con ese legado de Durán Barba? Entonces Durán Barba, todavía hay guitarra. Y yo me adelanto, acá 5 años más van a escasear las Durán Barba y en 10 años más vamos a hablar de lo que fue una guitarra Durán Barba. Y el que la tiene, que la guarde, porque realmente yo he visto, ahora que he vuelto a escuchar guitarras Durán Barba, y permanece intacto el sonido, que otras guitarras hoy en día, con tanta tecnología, no lo pueden hacer. Esos años, entre los 10 y
y 15 13, años, 15, usted se fue sí. entonces al Instituto Laredo. A los 13 años me voy a Laredo. Esto sale por una idea de profesor Roger Becerra Casanovas, un gran profesor, amigo de la familia. Le dice, Chicho, mirá, a este muchacho Adrián le gusta la música, ¿por qué no lo mandás a Cochabamba? 13 años. Y ellos resuelven, se los agradezco, ellos resuelven que realmente hubiese sido un buen futuro para el Beni, eso ya quedó en el camino, para continuar con la música. Bueno, voy a Laredo, me toman una prueba, en Laredo se empieza a los 10 años, yo con 13, ya estaba tarde y es muy difícil ingresar a mitad de camino. Me quedaban los últimos 4 años. Me toma el examen el director de la orquesta, Emilio Aliz, un gran músico, Emilio, que también le debo mis gracias siempre que lo veo y se acuerda y nos acordamos con Emilio. Cochabambino, director de orquesta, gran músico que ha ido por Europa, pianista, gran pianista, internacional, ¿no? Nuestro, boliviano. ¿Y lo calificó? Y directamente me toma a prueba, me dice, mira Adrián, vos no tenés el grado de piano que tendría un muchacho de 13 años de nuestra institución, de nuestro colegio, de nuestro instituto. Pero te estoy tomando por composición, me dice. Porque la carta que llevaba de Roger Becerra, dirigida a Franklin Anaya, que era el director de la orquesta, era como composición, que yo hacía canciones en ese momento de 13 años. Tocaba una canción en piano, tocaba otra canción tuya en piano, tocaba la tercera canción tuya en piano, porque el nivel de música de piano, nosotros no teníamos escuela de piano. Aquí. Claro, a los 13 años ya ellos estaban tocando una sonata, sonatina, que yo prácticamente estaba empezando con Roger, el profesor Roger, con Taquiraris leyendo partitura. Entonces tenía mucho camino perdido. Pero por la composición, él me habla con mis padres en ese momento y dice, mire, lo tomamos porque va a ser un compositor. Entonces, en esos últimos 4 años yo me dediqué a alcanzar el nivel que tenían ellos. A fin de mis últimos, a los 17 años, de mi último año, me toman un examen que cada año me lo tomaban con un jurado español. Especial. Especial, eran 5 personas atrás en un piano de cola, con un programa que me habían pactado. En ese programa, el examen final era darme el título de piano superior o no dármelo, el título de humanidades, ya yo lo había... vencido. Claro, lo había cursado. Porque normal. el Instituto Laredo da también bachillerato, ¿no? Exactamente, es doble bachillerato, ¿no? Es humanidades a la mañana y a partir de las 2 de la tarde hasta las 19 horas, me parece Arte. que es música, hasta los sábados también, el arte, y con especialización de instrumentos, o sea, tiene muchos puntos que hay que cumplir, muchos requisitos, es todo el día adentro, ¿no? Y en ese último año, con el jurado, creo que fueron 5 obras que eran las que estaban dando mis compañeros, y mi profesor de piano, Eduardo Salinas, un gran cochabambino también, que falleció, me hace incorporar una canción mía al final, con partituras. Entonces, después de las 5 canciones, toqué una canción mía, fue una cosa muy bonita porque me abrazaron, me felicitaron. Con mayor soltura ya. Claro. Y me dan el título doble como grado superior de piano. Que eso, a los mis 17 años, yo no sabía por qué estaba peleando, no sabía por qué luchaba. Yo luchaba por la música, por lo que a mí me gustaba. Por vencer el curso. Por vencer el examen. Cuando yo termino el examen y sigo en Cochabamba, 17 años, empecé odontología, en la Facultad de Odontología, 18 años, y tenía mucho tiempo libre. Voy a hacer algo con la música. Me presenté a una academia de música, en la primera que llego, y me dice, ¿dónde estudiaste? En el Laredo. Empezás mañana, me dijo. Directamente empezás mañana. De ese empezás mañana terminé una escuela privada dando clases de piano, dando clases como profesor de música. El Laredo es mucho Era respaldo, un ¿no? reconocimiento de profesor de música. Yo 18 años ya era profesor de música sin darme cuenta. A mí me gustaba el piano y tocar. Pero yo teníamos el conocimiento de todo lo que era historia de la música y todas las materias anteriores, ¿no? Pero yo quería vincular el instrumento que La se le dio melódica. a los dos Josen, la melódica. Claro, fue Un traída. instrumento raro para el Beni. Me imagino que fue traída, ¿no? Él de algún lado, porque ha sido uno de los pocos que... La melódica en ese momento siempre se la usó como para afinar el coro.
40 personas divididas, ¿no? Sopranos, mezzosopranos, tenores, bajos, contraltos. Y la melódica se usa para dar el la, para dar el mi, para dar la nota a cada uno. Una cosa práctica pequeña. Es solamente un diapasón, ¿no? Entonces el diapasón es el que se toca y se escucha el la y se afina una guitarra, o los diapasones modernos que son para afinar guitarras con tecnología, ¿no? Pero era el diapasón que se usaba para afinar coros. Coros que son voces sin instrumento. Entonces, ¿quién le da la nota a cada voz? El director del coro tiene una melódica que no la usa para nada más que darle nota a cada uno. Eso es una melódica. Que él repita. Y exactamente, y cuando empezaron, cada una de las voces memoriza su tono, su nota, y empieza una obra. Que eso es muy importante. Porque los chicos, que normalmente son chicos jóvenes, se pueden perder en cómo empezar. Y el golpe inicial del coro tiene que ser afinado de comienzo a fin. Es muy importante. Es muy importante. Entonces, esa nota la da la melódica. Ese es el objetivo. ¿Para qué fue hecha la melódica? Es un piano de viento. Pero aquí Chicho la utilizó para acompañarse. Claro, 2 octavas para dar afinación a un coro. Pero lo bonito, interesante del gusto de Chicho, tocando acordeón, tocando guitarra, tocando piano, se queda con una melódica que tiene un sonido muy bonito, tiene una particularidad la melódica que suena con y sin micrófono, tiene una personalidad bonita. Puede tener micrófono, que uno tiene que alejarse porque es muy fuerte, o sin micrófono. Ahora, el tema es, como todo instrumento, sacar el sonido dulce. Un instrumento tiene su sonido. La guitarra, el violín, es muy difícil, el piano, tiene su propio sonido. Ahora, el intérprete tiene que hacerle su propio sonido. Una guitarra no es tocada, la misma guitarra, por 2 personas. Uno le da un sonido distinto, fuerte, agresivo, el otro se lo da más dulce al mismo instrumento, ni hablar del violín. Entonces, él le dio un sonido dulce a esa melódica que es importante, no es fuerte. Y se mezcla con una trompeta, eso también es muy bonito, que trae la melódica que no se tocaba acá, con una trompeta de sapopinto y con 2 guitarras atrás, que son grabaciones que hemos visto. Instrumental totalmente, en una época donde se cantaba. Si no se cantaba no era música, porque tenía que hablar a alguien, tenía que expresar la palabra. En los hechos fue una innovación. Fue una innovación, totalmente, totalmente, porque son dos octavas resumida a 5 o 6 que tiene el piano, depende del piano, ¿no? Estamos hablando de 90 teclas contra 20, ¿no? Que tiene la melodía. Hay que resumirla. Hay que resumir directamente toda la orquestación, ¿no? Así como nos están acompañando las loritas que pasan por aquí. Estamos con Adrián Josen Suárez, Adriancito para muchos que lo conocieron desde muy pequeño, tocando precisamente la melódica y también otros instrumentos. Adrián, para cerrar, ¿qué está haciendo Adriancito ahora? ¿Está lejos de la patria? Por cuestiones del destino, uno nunca lo puede torcer, pero no lo puede quebrar. Cada uno lo tenemos marcado. Me dedico a la odontología, soy odontólogo y gracias a Dios me gusta lo que hago. Ahí va la enseñanza también, de tener una parte de amor a lo que uno hace, porque el que hace las cosas con amor, con aceptación, el trabajo no es pesado, ¿no? Entonces, por ahí son muy pocas personas que se dedican a lo que realmente les gusta en esta época de consumismo, donde tenemos que hacer lo que sea para que volver con el crédito a casa, ¿no? Tenemos que dedicarnos a cosas que no nos gustan para simplemente sobrevivir. A mí me gusta lo que hago. Me fui a la Argentina a hacer especialidad en ortodoncia, 4 años de facultad en una universidad pública en La Plata. Terminé haciendo 2 años más de cirugía. Bueno, me quedé con tantas cosas que me casé, tengo 2 hijas de 17, de 15 años que les gusta la música. La más chica está en el ballet también ahora. Sigue la tradición. Sigue, les gusta, son de alma noble, son sensibles. ¿Y Adriancito hace arte? Sí, totalmente, no se puede dejar, no se puede abandonar. Tenemos, por suerte, en esas entrelazadas del destino, de cómo hizo, volviendo al tema, Chicho, los amigos que hizo, de esos compinches que armó, los míos también se fueron armando. De una cosa a otra me llevó a una bohemia
muy bonita, muy interesante, pero ahora con ritmos de samba, chacareras, que la samba nosotros la incorporamos también hace mucho, entonces yo he conocido las zambas acá, cantadas acá, las mismas que repiten allá, directamente por los mismos argentinos, ¿no? Que no por desmerecer, pero ¿no? Son grandes músicos, grandes guitarristas, intérpretes, y mantiene la trayectoria, su herencia también, que es música, folclore y poesía también. Tienen grandes poetas el famoso José Hernández, ¿no? Tiene mucha cultura y eso a mí me gusta y me enamora también un poco porque tienen el baile, la elegancia, la poesía, la letra y la cultura desde lo que nosotros también hemos hecho acá, ¿no? Las comidas, las reuniones, es muy parecido a lo nuestro. La charla con Adrián Hosen no podía terminar así nomás. Él, muy gentil, muy atento, atendió un pedido de Sache Mojos para tocar algo. Primero les explicamos que, como hemos dicho, su padre y él tuvieron una conexión especial. No solamente la conexión musical, artística, sino un instrumento musical, que fue el nexo entre ellos, la melódica. Con la melódica, Adrián nos ofrece una versión de una de las composiciones de Chichu José, el Chiriperón. Pero antes de eso, nosotros queremos leerles la letra, que fue otra cosa, porque hay que aclarar. Chiriperono es una inspiración musical de Chichu José. Él la creó un año, ya lo escucharon, pero un año después se le puso la letra. ¿Quién la escribió? José Luis Maese, Pepe Maese. Escuchen ustedes. Chiriperono. Chiriperono del alba, mezcla de selva y turbión. Corta el velo del olvido al ritmo del paichachí. Incrústale a tu plumaje gotas de embrujo y color. Ábrele surcos al tiempo y en tu zancuti aguayocho has de ver. Junto a José Santos Noco, el grito choquigua podrá renacer. Une en esta danza tu pena y la pampa, que el sol te acompaña marcando el compás. Alza tu machete a la rosa del viento, que en tu danza baila el gran paitití. Muévete en el ritmo del paso guerrero, baila, muerde, hiere con ese tontón, y la loma santa del dios de los mojos grite nuestra raza todo su dolor. Ese es el Chiriperono, la letra de José Luis Maese. Ahora vamos a escuchar con la melódica de Adrián José, el Chiriperono. Esta es una canción muy reconocida, querida por él, de sus grandes canciones, que se llama El Chiriperono. Fue hecha el año 86, 87 y todavía hasta el día de hoy él ha sido una de sus canciones más queridas.
El chiriperono, ritmo taquirari, mezcla de machetero, composición musical de Chichu Hosen y letra de Pepe Maíz. Chichu Hosen Mejía nació en Trinidad el 30 de octubre de 1936. Compartió su arte con Roger Becerra, Carmelo Guzmán, Horacio Rivero Egues, Pepe Villar, Pepe Maese. Se trasnochó muchas veces con los taitas, Silvio Maya Tanaka, Hugo Mercado, Chay Rivero, Potro Parada. Y mientras ejercía la medicina fue aparcero también de Luciano Pinto, Sapo Pinto, los hermanos Godofredo Vincenti, Benedicto Vincenti y Chichín Valverde. Chichu falleció en su pueblo el 8 de mayo de 2019. Gracias a Adrián Hosen por estos preciosos minutos y gracias a Chichu Hosen por su inspiración. Seguimos en Sachemos. Calendario histórico regional. Aquí vamos a hacer una selección de recuerdo de los hechos más importantes acaecidos en fechas como las presentes. Calendario histórico regional, año 1830, 24 de junio. El presidente Andrés de Santa Cruz instruye al gobernador de la provincia Mojos, José Matías Carrasco, conformar una colección de los productos de la región, incluyendo su precio. La colección debe ser con lo mejor de la producción mojeña y de la mayor calidad, le decía el presidente. Al recibir lo solicitado, el mandatario dice al gobernador que ese muestrario se enviará a Francia para ser apreciados. Calendario histórico regional, año 1846, 24 de junio. El explorador José Agustín Palacios llega a la confluencia del río Mamoré con el Beni, el punto más extremo al norte del nuevo departamento. Recorrió el río superando las cachuelas Guayaramerín, Guayaraguazú, Palo Grande, Bananeira, Lajas y Madera. Después escribió en 1893 el libro Exploraciones, donde resume sus anotaciones de viaje en los ríos Beni, Mamoré y Madera y en el lago Rogaguá. Calendario histórico regional, año 1878, 24 de junio. Nace en Santa Cruz Juan Bautista Coimbra Cuellar, bachiller en Ciencias y Letras en 1895. Atraído por el auge de la goma, viaja 3 años por la región gomera del norte. Se radica en Villavella, donde trabaja en el centro aduanero. Funda el periódico El Eco del Beni. Fue combatiente en la Guerra del Acre. Se radica en Baures, donde funda el diario El Marconi y después el quincenario El Porvenir. Sigue viajando y vive en Bellavista. Fue presidente del Consejo Municipal de Magdalena, varias veces subprefecto de la provincia Itenes. Escribe la novela Siringa, editada en 1946 y premiada a nivel internacional. Falleció en Cachola Esperanza en 1942. Fue padre de Gil y de Jorge Coimbra, ambos pintores. Calendario histórico regional, año 1888, 24 de junio. Don Tomás Melitón Villavicencio funda Villavella en la confluencia de los ríos Beni y Mamoré en la frontera con Brasil. La población fue sede de un puesto de aduana durante la época del auge de la goma en la región norte de Bolivia. La recaudación de impuestos a la goma sirvió al sostenimiento del Tesoro General de la Nación por varios años. 7 años antes, Villavicencio fue administrador del Tesoro Departamental. Villavella es capitanía de Puerto Menor de la Armada Boliviana. En la comunidad viven actualmente no más de 200 personas. Calendario histórico regional. Año 1863, 25 de junio. Por ley se crean las prefecturas y subprefecturas de los departamentos y las provincias, para reemplazar a las jefaturas políticas creadas por decreto de diciembre de 1857. Calendario histórico regional, año 1709, 26 de junio. Muere Baltasar de Espinosa, sacerdote fundador de la misión de San Lorenzo. Falleció herido por flechas de los indios movimas que trataba de evangelizar. Espinosa pretendía que los indios regresen a la reducción de San Lorenzo
para formar un gobierno comunal. Ese día también fallecen otros 13 integrantes de la comitiva de Espinosa. La misión había sido fundada un año antes, pero no tuvo estabilidad. En su lugar fue fundada la misión de Santa Ana de Yacumo. Al morir, Baltasar Espinosa tenía 32 años. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sache Mojos. Amor Tacana. En el folclore boliviano, la variedad va acompañada de la multiplicidad étnica. En Bolivia existen al menos 36 pueblos nativos. Uno de esos pueblos es el Tacana. Los indígenas tacanas tienen su población repartida en comunidades de los departamentos del Beni, La Paz y también Pan. Uno de los pueblos de la etnia tacana es Tumupasa, en la provincia de Iturralde. Pertenece al municipio de San Buenaventura. A Tumupasa se le considera la cuna de la cultura tacana. Hace poco Tumupasa ha celebrado su aniversario. En la fiesta ha destacado la participación de uno de los bailes típicos de ellos, la danza Amor Tacana. Llegamos al final. Gracias por seguirnos. Bim Ocarine Tepona Semana. Nos vemos la próxima semana. Crusurpaya Tata Noviono. Gracias, señores. Crusurpaya Meme Noviono. Gracias, señoras. Gracias por seguir nuestro espacio cultural. Nos encontramos en 7 días.